Este es de los temas más apasionantes para mí. Me encanta hablar de esto, me encanta sentir lo que se siente cuando hablamos de la concepción cuántica del tiempo versus la concepción lineal del tiempo. O sea, la concepción circular del tiempo. Vamos a hablar de qué es esto, pero sobre todo, para que te quedes acá, de por qué esto es útil para la vida y no es simplemente una cosa interesante para saber o una filosofía para decir, wow, qué lindo es saber esto. No, si entras en el flow de lo que voy a hablar ahora, realmente cambia tu forma de ver la realidad y cuando cambia tu forma de ver la realidad cambian tus decisiones, porque cambia también tu identidad, o sea, sos tu forma de ver. Esto es increíble lo que voy a decir a partir de ahora. Vamos a partir del principio. Tenemos una concepción lineal del tiempo, ¿no? Que todos la conocemos. Pasado, presente, futuro. Hay una causa y una consecuencia, hay una linealidad y básicamente podríamos decir que vivimos con esos paradigmas. Entonces, yo para pensar algo, para opinar, para tener una percepción de la realidad, me baso en esta idea de que lo que pasó es el pasado, lo que va a pasar es el futuro, ¿no? Y es incierto, que algo es la causa de otra cosa, que es su consecuencia. Esto pareciera muy obvio y parece que no nos pudiéramos escapar de esto. Sin embargo, sí que hay culturas que lograron escaparse de esta visión lineal y tener un pensamiento circular o cuántico. Y esto de vuelta no es solamente filosofía o una forma copada o New Age de ver el tiempo y decir yo veo el tiempo circular. No, no. Eso es un saber y puede ser bello, es lindo saber, es lindo pensar, pero cuando habitas esa experiencia, esos pequeños momentos donde habitamos la realidad de un tiempo cuántico, vemos la realidad diferente, tomamos otras decisiones, somos otra persona y por ende nuestra vida transcurre diferente. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? Imagínate lo siguiente, voy a arrancar por el final. Insisto todo el tiempo en que comprendas que tu cerebro o tu mente o tu ego, como quieras llamarle para esta ocasión, nos da igual, utiliza evidencia para fundamentar sus actos, sus decisiones, sus objetivos en la vida. Y esta evidencia no es cualquier evidencia. El cerebro necesita evidencia de lo concreto. Y lo concreto es el mundo de las sensaciones, aquello que entra por tus sentidos, ¿sí? Lo que ves, lo que olés, lo que te muestra el contacto. Estas percepciones, todo esto que entra, que básicamente es lo que está pasando ahora, pero lo que está pasando ahora acaba de pasar, o sea, adivinemos en qué se basa tu cerebro o tu ego para determinar lo que es real o no en el pasado. Para tu ego, para tu mente, lo único real es el pasado. Lo único que se puede volver a repetir es el pasado. No es de sorprenderse cuando la vida se pone todos los días uno igual al otro, cuando te encontrás aburrido o aburrida de ser la persona que sos. Sin embargo, no lo puedes cambiar con el simple hecho de saber. Y esto es por una convicción que compartimos desde el inconsciente colectivo de que hay un antes y un después, una causa y una consecuencia. Lo que sucede es que es una de las creencias bases, ¿no? Como la creencia del bien y del mal, la creencia de la causa y la consecuencia. Es difícil huir de esta creencia y esta creencia nos condiciona tanto que muchas veces, o casi siempre, nos bloquea la capacidad de crear nueva realidad, o sea, de manifestar, o otra forma de ver la manifestación, acortar la distancia entre la causa y la consecuencia. Esto quiere decir, mientras más convicción tengas de que el pasado es el pasado y ya pasó, de que el futuro es algo incierto y de que el presente es algo es donde estás, mientras más evidencia tengas y más convicción tengas de esto, lo que va a suceder es se va a empezar a percibir el tiempo más denso, menos fluido, más aburrido. Hay muchas formas de verlo. O sea, hay menos deseo. ¿Por qué hay menos deseo? Hay menos deseo porque es todo tan previsible que no te permitís desear algo nuevo, diferente. Es más, ni siquiera a medida que creces vas perdiendo tu capacidad de soñar con lo nuevo, porque tu ego va encarcelándote en el pasado, en el mundo de lo conocido, y mientras más evidencia tenés de que tu pasado es más o menos siempre igual y que las cosas siempre son iguales, más convicción tenés de que lo más probable es que mañana sea igual que ayer. Con estas creencias
se activa tu sistema de activación reticular ascendente, ¿no? Tu cerebro, esa antena de tu cerebro que hace que prestes atención y que veas solamente aquello que responde a la evidencia que tenés, que responde a tu pasado. Por eso, la neurociencia, la psicología, la metafísica, la ley de atracción, la física cuántica, todos están de acuerdo con que solamente podemos ver nuestro pasado. La evolución aparentemente se da por aquellos valientes que pueden elegir ver un tiempo circular o cuántico y pueden confiar más en el futuro que en el pasado. Pero esto requiere un acto de valentía, porque estás luchando contra tu ego. Como dice Abonicio en el Témpano, la lucha es de igual a igual contra uno mismo y eso es ganarla. Y después dice, no te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. ¿De demorar qué? Esta manifestación. Entonces, cuando hablamos de manifestación o de crear realidad, uno se desanima porque todos pasamos por el secreto, la ley de atracción, el deseo, nombrar algo, escribir los decretos, y a veces funciona, sí, todos dicen eso, pero a veces no. Y no sé de qué depende, y desconfío, y vuelvo a creer que al final es una ilusión, que puedo estar siendo ingenuo, y lo que sea. Yo solamente quiero decir, en algún momento te vas a morir, y esta es tu única oportunidad para demostrarte que esto funciona, es real, y no quedarte con las malditas ganas de por ese miedo a ser ingenuo o ingenua, creyendo cosas que son fantasiosas, y entonces mejor vivís la vida concreta que todo el mundo vive. Eso te lo dice el ego también para no ser culpable de el fracaso. Sin embargo, todas las personas que admiramos utilizan esta visión. Todas las personas que innovan, todas las personas que se muestran auténticas, las personas que rompen estructuras, necesariamente tienen que creer más en un posible futuro que en el pasado. Si no, al igual que vos y yo, no estarían dispuestas a animarse a romper con tanto. Mucha gente incluso dispuesto a fracasos muy grandes, que a veces es la vida, y a veces es la reputación, la familia, los amigos, lo que sea, con tal de demostrar, generar una nueva evidencia. Eso es un acto de amor propio y por ende cultural y de toda la humanidad, desde la conciencia de unidad. O sea, un acto de amor es no tener fe en que algo es posible. Como dice José Luis Parise, el origen de la palabra fe es pistis, en griego, garantía. La garantía tiene que ser una muestra. Él explica que en las casas, en los bancos en Grecia, son casas de pisteo, o sea, casas de garantía. Quiere decir, yo tengo la garantía que esto te lo voy a devolver, por eso confías en mí. Crear nueva realidad es crear garantía de que algo es real. No es tener fe en que alguien lo puede hacer o que yo lo puedo hacer, sino ir a hacerlo y generar nueva evidencia que es útil desde ya para vos, porque sos el generador de nueva evidencia, que desde ya implica valentía, pero también generas nueva evidencia para la humanidad. Cada persona que se atreve a manifestar algo, ¿sí? A hacer un milagro, a generar evidencia de algo que parecía imposible, está contribuyendo a la evolución de la humanidad, a la autenticidad de la humanidad. Porque si no, la mayoría de las personas que no son valientes o que no quieren ser valientes, eligen repetir el pasado. Yo veo el futuro repetir el pasado, dice la canción. Por eso es importante empezar a elegir percibir el tiempo como cuántico o circular, además de lineal. Porque cuando empieces a darte cuenta, y acá voy con la clave, subrayate esto, este es el momento de enfoque, concentración, seguramente a esta altura ya estás ingresando a estados beta bajos o estados alfa de tu conciencia, empatizá con esto. Cuando empieces a percibir el tiempo como un tiempo circular o cuántico, vas a experimentar la fluidez, el estado de flow del que se habla mucho en el Zen o en el taoísmo, ese estado en el que la información fluye sin que la tengas que entender, en que el esfuerzo no se sufre, sino que te compenetras. Sos tu cuerpo, sos el presente, sos la experiencia, pero también sos la vibración y el estado de tu deseo realizado, de lo que habla la ley de atracción, de lo que habla la metafísica. Ahora, ¿cómo funciona esto aplicado a la realidad? Atención a esto. Cuando entrenás algo que los niños tienen por naturaleza, tu capacidad de visualizar algo que todavía no existe, lo que nosotros llamamos futuro, esa visualización
crea un universo necesario para vos. Tu deseo, tu visión, habla de algo que es necesario para vos. Tenemos el impulso de desear, de imaginar, de soñar. Naturalmente, todos. Y no es en vano, eso habla de ese estado que estás buscando. Cuando lográs visualizar eso y generarlo, entonces, ¿con qué te quedás? Está bien, eso estamos todos de acuerdo, eso no existe todavía. Eso está en una imaginación. Eso pareciera ser ingenuo incluso. Vivís en un mundo de sueños, vivís en una nube de pedos, vivís en el mundo de las ideas. Sí, hasta ahí sí. Pero esto no queda acá. Esto te devuelve tu materia prima, un estado interno, que no son solo emociones, es un estado. Sos el estado de esa realidad que imaginaste. Ahora, lo importante para vos y para nosotros, acá, en el presente, es el estado. ¿Por qué? Lo único que te mueve es tu estado anímico. A ver, cuando decís no tengo motivación para hacer algo, no tengo entusiasmo, es tu materia prima. Obvio que te vas a mover por la motivación, que no por casualidad tiene la misma etimología que motor, que movimiento. ¿Sí? Entonces, esa motivación, ese motor, ese movimiento, esa emoción, motion, toda la misma etimología, tiene un sentido. Estamos hablando del motor que te mueve a tu valentía. Para tomar actos de valentía, de los que estábamos hablando antes, para crear nueva realidad, es necesario estar motivado, no solamente cumplir con ser perseverante, ser constante y todas esas cosas que dice tu ego que necesita para conseguir cosas. No, necesitas realmente tener una emoción que te olvides por completo de lo que significa la perseverancia, la constancia y la motivación, porque ya sos eso. La persona que va a conseguir algo difícil de conseguir ni siquiera piensa tengo que ser constante. Cuando le cuenta a los demás en una charla TEDx cómo lo hizo, mira para atrás y dice, y la verdad fui constante, claro. Entonces las personas se quedan con, hay que ser constante. No, lo que pasa es que es muy difícil transmitir un estado. Si la persona que logró algo, creó una nueva realidad, te pudiera ser completamente honesto, te transmitiría un estado. No te diría qué tenés que hacer. Porque lo que hay que hacer no se sabe, ni intentes saberlo. No sabés qué hay que hacer hasta que lo terminaste de hacer y funcionó. Pero lo que sea que hiciste fue movido por esa motivación, ese estado interno que generaste a partir de poder empatizar con ese deseo ya realizado. Acá está el secreto de la ley de atracción. Por eso nosotros no visualizamos porque somos infantiles e ingenuos. No, visualizamos con el poder de los estados teta o delta de la conciencia o de los estados alfa para generar una visualización una visualización vivida, la resumí, y esa visualización te pueda entregar el estado necesario para llegar ahí. Una vez que tenés el estado necesario para llegar ahí, todos los mecanismos internos que están implícitos en ese estado, que esto es básicamente esas son las bases de la ley de atracción o la ley de asunción de la que habla Neville Goddard, o la ley de atracción de la que habla Abraham Hicks, o de lo que habla también Joseph Murphy, cuando ya sos la emoción de tu deseo realizado, o de lo que habla Joe Dispenza, implícito en ese estado se encuentran todas las decisiones, visiones, oportunidades, convicción, motivación, acciones necesarias para llegar a eso. ¿Cómo? Esa es la pregunta que no te tenés que hacer. O sea, todas las cosas que conseguiste, el cómo lo puedes decir hoy con el diario del lunes. Lo importante es entender cuál es el poder de esto. No es, la gente termina cayendo y no hagas esto más en tu vida, por favor. Caer en la idea de que soñar no es parte de la realidad. No, esto es la manifestación. Es creer más en el futuro que en el pasado. Joe Dispenza dice, enamórate de la incertidumbre. Se refiere al futuro. O recordá tu futuro. Se refiere a tu capacidad de visualización de lo que querés. Dejá de atarte a la idea de que el pasado es la realidad, porque eso, quédate tranquilo, tranquila, eso va a seguir estando, es tu ego, es necesario para vivir en el mundo 3D. Pero para crear una realidad, para hacer justicia de la persona que en realidad sos y de tu vida, necesitas empezar a desconfiar de tu pasado y confiar más en tu futuro y considerarte creador o creadora del futuro. Ahora, algo interesante en esto. Resulta que hay una tribu
no me acuerdo qué región de Estados Unidos, que son los indios Hopi. Ellos tienen una cosmovisión circular del tiempo. Para ellos no hay demora en llegar de un lugar a otro, no hay tiempo ni espacio, sino que para ellos hay algo que describen con una palabra que es tunatya, lo pueden investigar, no lo voy a traducir literal, pero básicamente su cosmovisión implica que uno demora tanto deseo en conseguir algo. Por ejemplo, ¿a cuánto deseo estás de terminar tu carrera? ¿O a cuánto deseo estás de terminar con tu pareja? Porque al fin y al cabo este deseo, esta motivación, o en su equivalente biológico, esta dopamina, este neurotransmisor que genera deseo, va a determinar la fluidez del tiempo. Y esto no se me ocurrió a mí, aunque tiene mucho sentido y me encantaría. Esto lo dice la neurociencia. Tu goteo de dopamina, cuando una neurona le transmite a otra el neurotransmisor dopamina, que directamente le transmite esa química, de un impulso eléctrico se transforma en química, ahí empieza a ser cuerpo, empezamos a incorporar lo que llamamos emociones, básicamente es paquetes de información como vimos en el podcast pasado. ¿Qué sucede? Esa dopamina determina la percepción que tenés del tiempo. O sea, si esa segregación de dopamina es rítmica, la percepción del tiempo es fluida. ¿Te pasó alguna vez que en tu trabajo, en alguna actividad que haces, ya sabes, o cuando te despertás por la mañana, te despertás a una hora clavada, sin despertador, o empezás a dar una clase y ya sabes cuánto tiempo pasó, tengo que terminar, esa hora, ves el reloj y es esa hora? ¿No te parece muy loco? Sin duda el cerebro tiene un reloj interno que es milimétricamente perfecto. Y esa perfección se genera en lo que llamamos un estado de flow, ese estado de integración, ese estado de plenitud. Lo interesante es que en el estado de plenitud no hay ausencia de dolor. Hay incorporación de la utilidad del dolor, de la angustia, de la ira, la emoción que quieras. Hay una integración, quiere decir, sos capaz de utilizar todos los recursos y todo lo que te rodea para construir la realidad que querés. Básicamente eso es un estado de conciencia, de iluminación. Dejás de ser víctima para ser creador de tu propia realidad y empezás a ver con tu SARA, Sistema de Activación Reticular Ascendente, oportunidades en todos lados. En vez de decir, uy, las cosas no están como deberían ser, no es justo, no debería pasar, necesito tal cosa. No, con lo que hay construís tu realidad. Eso es ser un manifestador, eso es ser un creador de nueva realidad, eso es ser una persona iluminada. No es nada loco. Es tu visión de que todo es maestro y es oportunidad. Ahora, saber esto, haber escuchado este podcast, no va a cambiar nada en tu vida. Por momentos tu cuerpo puede haberse sentido como que, lo entendí, hay algo acá. Mañana te despertás y es lo mismo. Volvélo a escuchar 1000 veces, habita estas emociones de la forma que puedas hasta que tu cuerpo elija vivir desde este lugar. No quiere decir volvete loco y ignora tu pasado y ignora la realidad. No, habita más esta visión porque a medida que la habites más, vas a poder usarla a tu favor. Y es sencillo, no es cometer locuras o cosas impulsivas. Básicamente es confiar en tu visión, en tu intuición y poder decidir a partir de eso. Para eso hay que luchar contra uno mismo. Somos dos. Uno está movido por el ego y por la evidencia del pasado. Ese está en este mundo, no lo puedes evitar, somos eso. Entrená al otro. Entrená el que confía en el futuro. Entrená el que recuerda el futuro. Entrená esa parte de vos que hace justicia por quién es en realidad y no se conforma con lo que está acá y con repetir el pasado. Esta tribu, los Hopis, que veían el tiempo circular y podían determinar cuánto deseo me falta para terminar una carrera. Cuando vos pensás eso, en vez de decir cuánto tiempo me falta para terminar, ves otras cosas. Ya no ves los meses, la cantidad de páginas que tenés que leer, el esfuerzo que te lleva. Empezás a poner el foco en otro lugar. ¿Tengo deseo en terminar mi carrera? ¿Cuánto deseo tengo? ¿Para qué es mi deseo? ¿Por qué había empezado? ¿Para qué había empezado a estudiar? Cuando elegimos algo, al comienzo lo elegimos desde un estado, no desde una idea. Tomar una decisión importante en tu vida no la puedes tomar y sostener a lo largo del tiempo
desde una idea, tiene que ser desde un estado. Ese estado se empieza a perder porque empezás a de vuelta a basarte en el pasado. Es que nunca termino nada, es que al final nada sirve. Tenés que volver a recordar ese estado interno y tenés que volver a confiar. Obvio, esto no quiere decir que tengas que seguir o no tengas que seguir, sino solamente tiene que ver con que empezá a pensar en tiempo en deseo. La distancia en deseo. ¿Cuánto deseo tengo de conseguir algo? ¿O cuánto deseo tengo de irme de un lugar también? Porque al fin y al cabo, en la experiencia real, si no existieran los relojes, si nunca nadie te hubiese hablado del tiempo, en la experiencia real no te importa el tiempo que demora algo. Te importa la presencia que tengas en el transcurso de conseguir eso. Te importa ser vos, ser auténtico en el transcurso de conseguir tu deseo, tu manifestación. Al final, muchas de las manifestaciones que queremos, nos vamos de este mundo sin conseguirlas, pero nos vamos con un nivel de presencia que nos bastó. Un poco de eso se trata el camino del héroe. Tengo mucho para hablar de esto, así que esperá los próximos podcasts, porque este es simplemente una introducción y ya calculo que si el tiempo es fluido estaremos entre por lo menos los 20 y 30 minutos, más tirando los 30. Espero que te haya gustado este tema, que te haya apasionado también como a mí y que también elijas pensar el tiempo desde un lugar circular. Para vos, esto no le sirve a nadie más. Permitite soñar, volvé a conectar con eso. Esa parte de tu niño y niña interna necesita estar ahí. Adulto ya sos, no lo puedes evitar. Así que disfruta de esto y te recuerdo que en septiembre de 2025 comienza el próximo entrenamiento. Si estás escuchando este podcast el año que viene o el año pasado, entonces averiguate en mi Instagram o en mi comunidad Ciencia y Espiritualidad cuándo son los próximos entrenamientos o cuándo es la próxima formación para compartir todas estas cosas y guiar procesos. Pero sumate al entrenamiento que empieza ahora septiembre, octubre y noviembre, porque vas a ver todo esto con aplicaciones prácticas, tanto somáticas como cognitivas. No lo encontrás en ningún lugar, me aseguré de eso. Y aparte la info que bajamos viene de los maestros más increíbles de todas estas áreas. Así que gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos.